Hola aspirante a crononauta, hoy estamos ya en el día 24 o 11 de esta cronomeditación. El día de hoy nos dice que yo soy fotográfico, acordate de lo que veníamos hablando del rayo, es la consecuencia de la factorización de energía de tu chispa vital dentro de tu cuerpo físico. Muy rápidamente en un instante presente sos consciente de la existencia del tiempo, de que existís en ese instante presente, ¿ok? El instante presente es igual a un holograma de la vida. Acordate que en las películas del cine, videos, etcétera, utilizamos fotogramas para construir una película. En la vida utilizamos hologramas. Y lo está creando tu mente, ¿ok? Entonces el día de hoy, tu mente, con el rayo fotográfico, está creando un día de los sentidos. Pues acá nos dice con el arte de los sentidos. ¿Cómo lo está creando? Con el arte de los sentidos. Entonces, yo soy fotográfico, eso es del rayo rojo. Esos son los días de tono 3 y tono 11, comparten el mismo rayo. Amarillo con rayos rojos, eso es porque el sello de hoy O es amarillo, mientras que el rayo es de color rojo. Disuelvo con el fin de atinar, soltando la conciencia. Disuelvo. Los días 11, como bien dice un poco más abajo, sello la entrada del florecimiento con el tono espectral de la liberación. Se sobreentiende que es un día de la liberación. Cada yux se desarrolla en base al poder de su sello. Por lo tanto, el día de las letras O siempre va a estar relacionado con el florecimiento y con el tono que le corresponda. En este caso, el tono espectral, el cual es de la liberación. Por lo tanto, sello la entrada del florecimiento con el tono espectral de la liberación. Eso es, si te preguntaras, pero esto que voy a hacer, este mandato que va a ser mi chispita dentro de mi cuerpo, ¿cuál es la función? ¿Cuál es el fin para hacer esto? Bueno, el fin es lo que vas a estar sellando. ¿Está? Acordate que los sellos 1, 2, 3, 4 son de la entrada de datos a tu ser. Y después viene el almacén de datos del tono 5 al 8. Después del 9 al 12 es el proceso, después del 13 al 16 es la salida de esos datos y después del 17 al 20 es cuando esos datos están en la matriz de factorización de energía, que entre comillas esa matriz de factorización de energía es tu entorno. O si habláramos en otro tipo de concepto, te diría que es tu toroide de energía, o sea, es todo lo que te rodea energéticamente, pero que sabes muy bien que es parte de tu flujo de energía, de la inhalación y exhalación de energía que estás haciendo todo el tiempo en relación con aquello que tenés afuera. Y si entramos más en el yuxismo, en la cronocracia, te diría que simplemente es la energía que simula ser como si fuese de afuera, pero que en realidad tus sentidos, tu cuerpo lo está creando dentro tuyo. O sea, el mundo está creado dentro tuyo y lo que estás percibiendo como el afuera es la construcción subjetiva del mundo. El día de hoy, el mundo, planeta Tierra, se está construyendo con el Yux O11. Me guía mi poder duplicado. Eso es porque te lo comenté, los días 1, 6 y 11 son días donde el poder siempre va a ser del mismo. ¿Ok? Entonces, digamos que el Yux de hoy no está fijándose en los otros 259 Yux, o sea, posibilidades de unidades de tiempo del telar de existencia, sino se está fijando en sí mismo. Como, como la guía hacia dónde debe ir, el rumbo que tiene que tomar, el cómo debe hacer esa factorización de energía de la chispita. Y si después trasladamos el Yux de la factorización de energía, que es la menor cantidad de tiempo de una unidad de tiempo, que es para poder crear la permutación de la chispa vital igualándose a una partícula subatómica de tu cuerpo, si tomas el Yux como otra unidad de tiempo que puede llegar a ser de una media hora, de unos segundos, de unos minutos, de un día, de un año, etcétera, de la duración de lo que sea aquello que quieras definir en base a un Yux. Cuando lo ves desde esa manera, cuando llegas a un tono 11, acordate que siempre se va a guiar por sí mismo.
Bueno, después, ¿qué más? Bueno, vamos a entrar un poquito en el yuxismo. Vamos a jugar un poquito con las palabras. El día de hoy es un día de los sentidos. ¿Por qué con los sentidos? Porque el arte necesita básicamente de dos. ¿Ok? Uno adentro y otro afuera. Y de la amortiguación de energía de estas dos, entre paréntesis, entidades, logramos los sentidos, logramos poder sentir. Cuando hablas de sentir es porque estás experimentando algo que está por afuera de vos mismo. ¿Ok? Entonces, todo lo que comprende a los sentidos, la palabra misma te lo está diciendo. Sentí dos, sentí dos. Y esto tiene que ver con el día anterior, que es el día de la vida, que es conciencia de la vida, en cambio hoy es con arte de los sentidos. ¿Por qué conciencia de la vida? Porque conciencia a nivel cronocrático significa que mínimamente tenés 100 operando adentro tuyo. O sea, con 100, CIA. CIA es de compañía. Entonces, con una compañía establecida dentro tuyo de mínimamente 100, ya se puede lograr que vos seas consciente de tu experiencia de ese instante. ¿Está? Esto es porque acordate que como batería de energía no sos solamente un yo, sos muchos yoes, pero están sucediendo tan rápidamente dentro tuyo que solo sos consciente de vos mismo. Si pudieras particionarte en todas las instantes presentes de la configuración de un segundo de tu vida, te darías cuenta que en cada instante holográfico está sucediendo un yux distinto. Pero tu mente se va a concentrar en aquello que va a estar definiendo tu yux destino. Entonces vos te vas a sentir siempre como el yux de tu nacimiento. Sin embargo, los 260 están sucediendo dentro tuyo. Esos 260 yux están sucediendo cíclicamente dentro de tu mente, configurando tu conciencia para poder ser solamente el yux de tu nacimiento. ¿Ok? Entonces, conciencia de la vida, eso fue ayer, el día de hoy, con el arte de los sentidos. Espero que experimentes muy bien este día y hasta mañana y seguimos con el próximo tutorial. Chau, chau.